Buenos días, bienvenidos a Revista 110, es jueves 11 de junio del 2020. Faltan 203 días para el año 2021, luna llena, día de los santos Bernabé, Paula y de la Santísima Trinidad, día de Corpus Christi. En 1823, el gobernador haitiano Jerónimo Maximiliano Borgelá organiza en la fortaleza Osama con jóvenes dominicanos los regimientos 31 y 32 de acción decisiva en los días que precedieron a la proclamación de la República Dominicana. En 1830, el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer ordena a los jefes militares de la parte española de la isla de Santo Domingo hacer desaparecer de todos los edificios públicos y particulares los escudos de España y de las familias para ser sustituidos por los de Haití. En 1961, el doctor Viriato Fiallo y Ángel Severo Cabral anunciaron la formación del movimiento Unión Cívica Nacional, que tendría el... ¿Qué? Por la... pero, o sea, ellos hicieron una... En ese tiempo se necesitaba de una recolección de firmas para... Eso era todo. Hicieron una proclama y todo el que estaba de acuerdo lo firmaba. ¿Y en qué quedó el libro verde de participación? Ahí nace el movimiento patriótico Unión Cívica, porque después se convirtieron en partido político. Mire, usted está hablando de firma y de reconocimiento, pero el libro verde de participación ciudadana, que lo tenían en todas partes, esas son de las cosas como que pasaron hace poco tiempo y todo el mundo se le olvidó también. El libro verde que lo firmó todo el mundo. Ajá, ¿eh? Sí, ya no se menciona nada. ¿Y dónde está este libro? Qué sé yo, de eso creo que lo entregaron en alguna parte, pero se tenía pendiente de que eso podía ser una recolección de firmas para fundar un partido. Eso pasó en el 61. En 1963 estallan los depósitos de material bélico del campamento 27 de febrero localizados en la base naval de Sanssouci, provocando, según el parte oficial, la muerte de solo 6 militares. ¿Tú sabes dónde lo vi? ¿Dónde está usted? ¿Dónde comienza la calle El Conde, Carlos? El Conde comienza en la bajadita de la calle, después de la calle Las Damas, que es como una escalera. Ok, ahí hay un balcón. Sí. Hay una escalera y un balcón. Un balconcito, sí. Cuando comenzaron a sonar los primeros petardos, que eran municiones, ¿verdad? Que se quemó, sí. Que estaba enfrente. Sí. Un grupo de amigos que íbamos a estudiar, sí. Nos paramos y cuando la gran explosión nos cogió viendo ahí en palco. Sí, porque el lugar más cerca de la base con vista era ese lugar. Porque la fortaleza tenía una pared grande, pero ahí era un balcón. Sí, una bajadita. Que realmente está frente a Molino, tú oyes. Pero, sí, es frente a Molino que está así. Y ahora se ve más el paisaje porque ya quitaron los almacenes de aduana que estaban ahí todavía. Y fue en el gobierno de Bosch eso, ¿eh? Sí. Fue el 63, ¿en qué mes? En junio. Sí. Eso fue un día como hoy en el 63. Yo una vez entrevisté a un bombero que trabajó en eso, en la extinción de ese fuego. Me estuvo hablando acerca de lo difícil que fue. En 1990, después de un recuento de votos emitidos, Joaquín Balaguer es declarado ganador de las elecciones del 16 de mayo de ese año por un margen de 25,000 sufragios sobre el candidato del PLD, el expresidente Joaquín Balaguer. Ahí fue que Víctor Grimaldi se convirtió en héroe nacional. Por lo siguiente, Víctor fue de los fundadores del PLD con Bosch. Lo que pasa es que como él era periodista, él no lo tenían en primera línea, pero era el periodista que estaba más cerca de Bosch. Sí. Y en el 90, el PLD logró una votación sin precedentes, más que en el 73, que en el 74 y mucho más que en el 78, más que en el 82, más que en el 86, porque el PLD fue subiendo.
hasta que llegó el 90, pero sin explicación ninguna. Juan Bosch siempre llevó a Caseacta, a Vidó Medina y a Rafael Albuquerque de vicepresidente. Y ese año 90 que iba a ganar, se apareció con José Francisco Hernández. Bueno, el asunto es que eso trajo una inconformidad, pero esa inconformidad no hizo que él no tuviera una buena votación. Pero no se lo explicó a nadie el por qué ese señor lo llevaba a él. ¿Por qué era importante el vice? Porque Bosch ya estaba en unas condiciones que se sabía que quien terminaría el periodo era el vicepresidente. Ya él no daba más. Entonces, el partido se disgusta. Las votaciones tenían una diferencia de 25,000 votos con Balaguer. Víctor entonces era el encargado, creo que del centro de cómputos. Y en medio de ese lío, en que el PLD no es que protesta, quien protesta es el PRD, sin ser deudo de ese muerto. Entonces Peña quería tirar a la calle al pueblo para defender a Bosch. Entonces ahí viene Víctor Grimaldi y dice, bueno, hay un problema. A mí los números que me dan son estos. Y dice que realmente la diferencia favorecía. Eso le trajo a Víctor muchísimos problemas. Nunca lo expulsaron del partido y nunca dejó de ser amigo de Bosch, lo que quiere decir que Bosch estaba de acuerdo con él. Siempre estuvo de acuerdo con él y nunca rompió con él, pero el partido sí. Hasta que Leonel Borbió, ya en el 96, y llegó a un acuerdo con Víctor, lo nombró en su gobierno embajador ante la Santa Sede. Tuvo 11 años, representó el país durante 11 años. No, fue en el 98, perdón, en el 2008, porque tuvo los 8 de Leonel y 3 de Danilo. Entonces, 2 papas. Sí. Él tuvo representando a Benedicto, ante Benedicto y ante el argentino. Pero usted, venga acá, usted se ha dado cuenta, ya usted me acaba de mencionar algo que yo no lo había justipreciado, como sería la palabra. El asunto de lo que quería hacer el PRD en esas circunstancias. Y es las veces. Pero ya tú estabas activo. No, pero. Ya tú estabas sí, estudiando periodismo. Ya en el 90 tú comenzaste. Sí, eso estaba pasando. Yo viví todo eso de cerca, pero déjeme decirle. El papel del tercero, del que quede en tercero en unas elecciones. Sí. Pero esa vez, el PLD fue, habiendo quedado en tercero, fue que hizo el desamarre del asunto entre lo que Peña pasa Gómez. es que él queda en tercero porque es cuando Peña y Jacobo se dividen en PRI y BIS. No había PRD prácticamente. Por eso es que el PLD, con votos del PRD, logra esa votación. Ok. Y por eso es que te he hecho el cuento de que en el 86, cuando el PLD logra una votación muy alta, Balaguer, en una conversación en Romana, que lo saludo, me dice, ¿cómo están sus números? Me dice él a mí. Y yo le digo, doctor, usted sabe que yo soy turquito, a mí usted no me dan los números. Dice, no, explíqueme. Digo, Jacobo le lleva 100,000 votos a usted. Dice, ajá, pero dígame una cosa, ¿usted revisó bien al PLD? Le digo, no, doctor, yo no estoy hablando del PLD, le estoy diciendo que el PRD le lleva a usted 100,000 votos. Dice, sí, está bien. Después, Antonio Emilio Ornes hace una entrevista con Balaguer y me pide que lo acompañara, porque él quería llevar más de una cámara. Me dice, yo creo que tú me acompañas y que me lleve 2 cámaras de las tuyas.
cuando vamos a la casa, a donde va Balaguer, hay una biblioteca y un sillón. Nosotros empezamos a traquetear con los micrófonos y eso. Y yo digo, él dice, apaguen ese aire. Digo yo, no, ese aire no sale porque los micrófonos son direccionales. Y me dice, apaguen ese aire. Porque él tenía experiencia de que eso salía, era un aire de eso que sonaba un poquito en la ventanilla. Entonces me dice, ¿y quién es que está ahí? Ya estaba ciego. Digo, doctor, es así. Dice, oh, mi hijo, ¿cómo estamos? ¿Encontraste tus votos? Lo que pasa es que el PLD, tú oyes, se llevó votos del PRD. Se llevó votos del PRD. Se llevó votos del... Y entonces le ganó a Jacobo así. Eso fue. Pues sí, lo de Víctor fue una cosa sin precedentes, porque eso vino a traer una tranquilidad enorme. Cuando digo, bueno, a mí mis votos me dan, mis votos me dan los 25,000 votos. Y después entonces, quien le pone la tapa al pomo es Jimmy Carter, que dice, no, esos son los datos. Esos son los datos. Ah, qué bien. Sí, ahí decidió el asunto. ¿En qué año usted graduó? ¿En el 2000? Yo me gradué de periodismo en el 2000, pero... ¿Y cuándo tú eras lo que pasa es que yo tuve una peculiaridad que, bueno, mire, hoy viene precisamente una candidata a diputada que es de mi promoción de periodismo. Teníamos la facultad de que el director de la carrera, un español que se llama Miguel Ángel Ordóñez, cuando ya estábamos adelantados los estudiantes, aunque no tuviéramos todos los semestres, cuarto, quinto semestre, a los que teníamos ciertas cualidades nos puso en puestos de trabajo. ¿Y en qué año es que se funda la Católica? No, la Católica es una universidad que existe desde el 84. Lo que pasa es que yo no soy de los primeros graduados, yo soy matrícula 90. Entonces, porque yo estudié, primero comencé una carrera y después seguí para otra. Pero lo que le digo es que yo comencé a tener cercanía, yo entré a los medios como locutor y desde ese trabajo yo estaba estudiando para hacerme periodista. Pero sin embargo, siempre fue relacionado con medios informativos y uno se iba dando cuenta de las cosas que pasaban. Por el 90, por ahí. Bueno, entonces, un día como hoy, en el año 1990, pasó eso que estábamos hablando. En 1496, Cristóbal Colón llega a Cádiz de regreso de su segundo viaje a América. En el 1509, Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón. En 1903, los reyes de Serbia mueren en un atentado terrorista. En 1910, nace el investigador submarino francés Jacques-Yves Cousteau. En 1914, atentado sufragista contra la familia real británica. En 1918 nace Nelson Mandela, quien luego de guardar prisión durante años se convirtió en presidente de Sudáfrica. En 1981, un terremoto en Irán causa miles de muertos y heridos. En 1982, más de 800,000 personas se manifestaron en Nueva York en favor de la paz. En 1987, con la victoria conservadora en el Reino Unido, la primera ministra Margaret Thatcher inicia su tercer mandato. Y en 1999, la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea aprueba en la ciudad alemana de Colonia el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa, que pretende evitar conflictos en esa región del continente. Nacieron un día 11 de junio la periodista Cleotilde Margarita Cordero Guerrero. Margarita Cordero, doña Margarita. El abogado Tomás Bernabé Castro Monegro. Tomás Castro, el día de San Bernabé. El sociólogo y cantautor José Roldán Mármol. La licenciada Diana María Vargas Peña. El contador y empresario Moisés Augusto Enrique Franco Llenas. El ingeniero en sistemas Bernabé Cruz. El licenciado Eritrudis Pichardo Santos, el niño Robert Berroa,
Alan Maximiliano Montes Corsino de la farmacia Alana, Yolanda Altagracia Hernández Lagrox de la farmacia Yoli y Fiordalisa Martínez de la farmacia Yaridis. Revista 110, el resumen de noticias de hoy, proporcionado por Juan Acosta, nos dice: Luis Abinader revela que tiene COVID-19. Esa es la principal información del día de hoy. El candidato presidencial que encabeza o que ha estado encabezando las encuestas en los últimos meses, hoy recibimos la información de que anoche él se dirigió al país y le dijo que semanalmente él se estaba haciendo sus pruebas del COVID-19 y que dio positiva en la última. Posteriormente se dio a conocer que su esposa Raquel estaba en las mismas condiciones. Esa situación es algo que debe de recibirse con la importancia que tiene. Eso no cambia nada los posibles resultados, porque el doctor Abinader tiene todas las de salir en los próximos 14 días de ese problema. Pero como hay muchos desaforados, mucha gente loca, sobre todo dentro de sus alianzas, que posiblemente estén pensando que el liderato pueda pasar a otro lugar, pues de eso nosotros vamos a hablar más adelante. Sin embargo, que no sueñen con que el anuncio que hiciera Abinader puede cambiar básicamente los resultados. Pueden cambiar y van a cambiar, pero no por efecto de ese anuncio, sino por efecto de la tendencia. Y la tendencia, fíjense cómo el candidato del PLD se apresura y dice: mira, me enteré de que está positivo. Lo lamento, me solidarizo contigo y te ofrezco cualquier tipo de ayuda, Luis. Es decir, ahí habla el hombre al otro hombre. Para eso hay que estar claro. Sin embargo, conociendo yo esos aliados, tengo algunos asteriscos que quisiéramos más adelante decir. Hay una efeméride que la comentamos, que fue los resultados del 1990, que fue el primer evento en que el PLD obtuvo muchos votos, pero no logró totalmente. Y eso se debió a una situación que hay ahora, que el PRD se dividió. A ver, ¿cómo es eso? O el PRM cree que puede ganar porque se desprendió Leonel Fernández del PLD. Ajá. Porque las fuerzas políticas son las mismas. Tú sabes que independientemente de que él es muy sectario en sus afectos, el doctor Euclides Gutiérrez, a quien yo siempre le guardo mucho cariño y mucho afecto, él hace rabietas sin ninguna razón, porque él no es un demócrata. No es un demócrata. No. Su mentalidad es dictatorial. Y él entiende que los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis enemigos son mis enemigos. Y él no aguanta que venga un programa aquí alguien a decirle cosas. Y él no sabe que él está por encima de eso. Pero allá él. Pero él me enseñó a que las fuerzas políticas no desaparecen, sino que son heredadas. Por eso es que Bosch gana las elecciones en el 62. Porque cuando Viriato Fiallo funda la Unión Cívica y reúne todo el antitrujillismo y la resistencia de Trujillo, pasó una cosa. El 14 de junio se unió a la Unión Cívica, pero en el movimiento revolucionario, solamente en la parte que era
un movimiento cívico. Sí. Cuando se hace partido, entonces las fuerzas antitrujillistas se dividen. El 14 y los cívicos. Entonces Juan Bosch, que es un zorro, capta el trujillismo y saca una mayoría que lo hace presidente de la República. Entonces ahí fue que yo me di cuenta que Euclides siempre tuvo razón cuando te decía, es que las fuerzas del trujillismo se van heredando. Balaguer las captó después. Balaguer las captó. Y mira que la esencia de ellos no quieren mucho a Balaguer. Igual que el PRD tenía una militancia que no era una militancia básicamente política, sino era algo como histórico. Aquí hay gente que dicen, bueno, yo soy PRDista porque en mi casa eran PRDistas, porque mi abuelo era PRDista. Y ahí tú tienes el hecho. Mira, hoy cumpleaños Margarita Cordero. Margarita Cordero es para mí de las 3 mejores periodistas que hemos tenido aquí. Y cuando el PRD se dividió, por razones de que un grupo entendió que ellos habían perdido porque Miguel Vargas dividió el partido, y no fue así, pero ellos lo entendieron así. Y me di cuenta de Margarita porque ella renunció del partido y yo no sabía que se había inscrito nunca. Renunció del PRD. Entonces, ese PRD tenía fuerzas que uno no se... ¿Tú sabes qué partido tenía muchos amigos y muchos simpatizantes y no estaban inscritos? El Movimiento Popular Dominicano. Muchas personas que ayudaban, cotizaban y eran simpatizantes del MPD. El PSD también. Pero tuvieron un problema, nunca se unieron. Y eso es vital en política. Tú puedes tener toda la simpatía, puedes tener el mejor candidato, puedes tener el mejor programa, pero pregúntale a Eduardo Estrella y al doctor Moreno. Esas son las 2 personas que deberían estar manejando este país. Pero a mí me da una pena cuando la doctora Aura Celeste Fernández, yo soy la doctora Aura Celeste Fernández y quiero ser diputada. Doctora, no va a ser diputada, pero debe de ser diputada. Es un honor para el país tener a la doctora Aura Celeste Fernández, pero el público no entiende eso. El público entiende otra cosa. Igual que ayer, en el espectáculo deprimente de la extensión, usted sabe lo que es convertir un proyecto de salud en un proyecto político. Pero hay otra cosa, lo convirtió alguien en un proyecto económico también. Y dijo que ahí estaban ofreciendo dinero. ¿Tú sabes por qué? Porque no se ha dicho, pero aquí hay proyectos, y lo sabe todo el que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, proyectos que, siendo proyectos nacionales, hay diputados que piden dinero para dar su voto. Aquí hubo un caso de un préstamo de Colombia para una donación el monto era alto y había que someterlo, que quería que el gobierno le dé dinero para él votar a favor de ellos. Hasta eso. Y tú puedes estar seguro que esos 100,000 pesos, 100 millones que dice, que no es verdad. Mira, el que lleva 100 millones a la Cámara de Diputados le aprueban cualquier cosa. Y recuerden el día que Reinaldo Pared Pérez fue llamado por el presidente Medina y le dijo, olvídate de la reelección, porque tuvieron que acudir a Estados Unidos, porque los
diputados habían negociado el voto y ellos lo saben. Entonces yo digo, ¿y si no es así? ¿Por qué tiene Pompeo que llamar? Es muy sencillo. Claro. Si estaba aprobado el rechazo, ¿por qué tenía que...? Vino algo, una frase del doctor Castillo que dice, la mano de Dios. Tú puedes estar seguro que con ese incidente, que no va a trascender, porque yo digo que nadie se esté frotando las manos, porque la alianza sigue liderándola Luis Abinader. Si el sector de la Fuerza del Pueblo esté soñando que la gente va a mirar para donde Leonel, que duerma para otro lado, que el pleito sigue siendo Luis y Gonzalo. Y quiero decirle algo, ayer Gonzalo, antes del anuncio de Abinader, hizo un llamado que yo creo que hay que saludar, lo que fue llamar al pueblo a defender el voto, porque él sabe cuáles son los números. Y el PLD, el PRCC, y el Partido Revolucionario Moderno saben cuáles son los números. ¿Por qué ustedes creen que el doctor Fernández le ha enfilado sus cañones contra Gonzalo Castillo desde hace 4 días? Porque él sabe, porque es contra ese que tiene que enfilar los cañones. ¿Por qué aquí hasta se están cuestionando fortunas que pudieron haberla cuestionado hace mucho? Ayer apareció Sergio Elena hablando de que de dónde son los 600 millones de Gonzalo Castillo. Y Sergio Elena sabe muy bien que 600 millones lo tiene cualquiera. Igual que una noticia que es interesantísima que pasó ayer. Hay un tipo que no es de mi simpatía, porque no me gusta el trabajo que está haciendo. Si es pagado tampoco me gusta, y si es espontáneo menos. Un detective que todos los días publica, un narcotraficante que trabaja para el PRM. Y yo vuelvo y le digo, señores, el dinero de campaña no se rechaza. El dinero de campaña no se rechaza y los aliados no se rechazan. Y ellos piensan que Estados Unidos depura a los candidatos. No. Cuando un partido se asocia a un narco, porque hay un mecanismo que ya lo he dicho 10 veces, y es cuando un narco quiere blindarse, entiende que siendo legislador, él se protege. Entonces visita un partido y logra la candidatura mediante un acuerdo. Ese acuerdo está basado, número 1, en que tiene que ser popular en la circunscripción que él pide. Y como ellos reparten mucho dinero en los barrios y en los pueblos, son populares donde quiera que ellos han nacido. Y eso se puede probar. Segundo, que ellos tienen que financiar su propia campaña porque los partidos no tienen suficiente para darle 8 o 10 millones de pesos a un candidato para que cubra su candidatura. Tercero, que tiene que hacer una donación adicional al partido para cubrir aquellas candidaturas que son populares pero que no tienen recursos. Muchos líderes que hay que pagarle la campaña para ganar. Y lo último que se usa, que ustedes no lo van a creer, es que hay partidos que después de esas 4 condiciones le dicen, y hay otra cosa, y tienes que donarle al partido 4 años del sueldo. Los 4 años, de los 48 sueldos, se lo tienen que entregar al partido. Y yo, ¿qué voy a conseguir? Nada. Tienes protección, tienes prestigio, te puedes salir del narcotráfico y queda como un político. Esa es la verdad que mucha gente no le gusta que se diga aquí.
Y eso lo hace todo el mundo. Hay algunas personas que hacen eso, a veces por desconocimiento, y otros lo hacen a sabiendas y pensando que Estados Unidos le va a decir, mire, ese tipo está fichado. Acuérdense del cuento de Quirino, en el juicio de Hernani y de Vincho Castillo. Todo el mundo sabe que Soto Jiménez te atestigó y dijo, yo le advertí al presidente que ese señor lo estaban pidiendo. Y él dice, olvídese de eso hasta que pase la campaña. ¿Por qué? Porque el presidente lo había encargado de San Juan, Las Matas, Elías Piñas. Ese era el que financiaba esa zona. Y después que pierde, entonces viene el señor ese, le entrega a un emisario de Leonel una suma, pero tiene un problema, que el presidente Fernández no lo puede proteger, porque quien hace el operativo contra Quirino no es la NCD, es la DEA. Pero me están entregando, mira mijo, yo no puedo ayudarte porque no soy yo. La DEA es que coge y le da seguimiento a Nin Melo desde Barahona hasta el 14. Él es que le da el seguimiento. No, entonces no puede. ¿Qué pasó cuando lo soltaron? Devuélveme el dinero. ¿Qué dinero? El que yo te di. Sí, pero entonces dilo. Dice, no, fue que yo lo presté. Los políticos no van a una financiera a coger prestado, ni tampoco van ¿cómo se llama? Préstame 200 millones que yo te lo pago después. No. Y entonces cuando tú hablas con el presidente Fernández, que es todo un presidente de la República, un hombre empacado bien, y te dice, yo no perdono lo que me hicieron. Entonces tú tienes que creerle, porque es el presidente que te está hablando. No perdono lo que me hicieron. Óyeme, y se le forman dos canales con unas lágrimas que hasta le llora a la persona. No lo perdono. Y eso fue lo que ocurrió y lo que está ocurriendo ahora con este señor, que lo ponen dentro de los extraditables y de los narcos del PRM. ¿Qué pasó? Que no lo pueden proteger, y ayer el partido tuvo que excusarse. Emitió un comunicado diciendo que ellos lo lamentan, pero que ellos no sabían eso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se queda callado para que tú lo pongas, y después que tú ganas, decir, tiene que aprobarme tal o cual proyecto. Porque ellos no son gente buena, ellos son malucos. Pero, señores, hay muchas cosas, y una de ellas es que aquí en la revista sobrevivimos gracias a nuestros patrocinadores, a quien nosotros le queremos decir que si usted está en la zona occidental, que se llama Provincia Santo Domingo Oeste, Herrera y sus barrios aledaños, si tiene problemas de salud, vaya a Siglo XXI. En Siglo XXI usted tiene atención primaria y diagnóstico. Cuando comenzamos a hablar de ello, mucha gente dice, atención primaria. Ahora todos los políticos están ofreciendo atención primaria. ¿Por qué? Porque la atención primaria es lo que le quita a los hospitales y a los gobiernos una gran cantidad de trabajo, porque la mayor cantidad de problemas son pequeños o son grandes y se pueden manejar desde un consultorio. De manera que todos esos afiliados a las grandes ARS, PALIC, Humano, Universal y SENASA
contributivo y subsidiado, los invitamos a que prueben con sus tarjetas, pueden ir a Siglo XXI y recibir la atención. Quiero decir que las ARS privadas están respondiendo y le están dando apoyo a sus afiliados. No es cierto que ellos están lavando oro porque la gente no está yendo a los consultorios. Definitivamente les entregan sus medicinas a los crónicos, les responden el pago a las farmacias, hicieron su trabajo. Por otra parte, decíamos y seguimos diciendo que hay cosas que llegaron para quedarse. Hay muchas cosas que vamos a volver a lo mismo. Por ejemplo, ya nosotros estamos en el estudio. Desde ayer estamos aquí en el estudio. 72 días, 71 días estuvimos haciendo esto desde el hogar. Estamos aquí. Los invitados todavía están por Zoom. Ya vendrán. Pero lo que nos espera es 23 días en que los candidatos tienen que darse a conocer. Todo el mundo sabe que Leonel, Luis y Gonzalo son los candidatos de mayor preferencia, pero tenemos también a Ismael Reyes Cruz, tenemos a Cohen y tenemos al doctor Moreno. Ellos son candidatos presidenciales y son personas que también están en la boleta. De modo que a usted le van a entregar 3 boletas: vote presidencial por Gonzalo Castillo, vote en la senatorial por su senador preferido, no importa del partido que sea, y vote por su diputado de su circunscripción. Puede también votar por el mismo partido en las 3 boletas. Me puse a comparar las alianzas y me di cuenta que en mi caso particular puedo votar por el PLD y por el PRD y voto por las mismas personas. Voto por Gonzalo, que es candidato del PRD, voto por Paz, que es candidato del PRD, y voto por Alma, que es candidato del PRD y del PLD. De todas formas, quería decirles que el problema de Miguel Vargas, mucha gente no lo entiende. ¿Por qué si Miguel Vargas ha sido la gran víctima, lo quieren presentar como un victimario? Es por la forma que él ejerce la política. Es la forma que él ejerce la política. Y es algo que decía Tuey en privado. Dice, a los militantes y seguidores tú tienes que resolverle los problemas, pero no lo puedes acostumbrar, porque si los acostumbra, el resolver sus problemas se convierte en una obligación. Cuando no lo resuelve, que convierte en Miguel Vargas organizó el partido cuando Hipólito perdió. Miguel Vargas le hicieron, teniendo en el 2008 43%, le hicieron, no sacó un solo senador. Y eso fue un trabajo que le hicieron. Y después en una convención en que aparentemente tenía ganada, a las 4 de la tarde le cambiaron porque era una convención abierta y Hipólito se lo llevó con más de 100,000 votos. Lo sabe Hipólito. Hipólito es el político más sincero que hay aquí. Se lo llevó con votos del PRD, del PLD. ¿Y cuál es el defecto de él? Mire, yo particularmente conozco más de 10 políticos, de los cuales hay 8 que ya se fueron del partido, que él les resolvió problemas de deudas, lo sacó de problemas,
pero los acostumbró a resolver problemas. Y cuando no se los resolvían, entonces se iban. Pero personas que él le pagó altas sumas para sacarlo de la quiebra. Algún día yo supongo... Son ingratos. ¿Eh? Son ingratos. Bueno, porque él lo acostumbró. Mira que yo le debo 8 millones de pesos a fulano que me está quitando la casa. Ramón Sánchez, búscale el dinero a este señor. Fulana de tal, búscale el dinero. Más de 10, señores, y de esos 10, 8 se fueron. Y no solamente se van, sino que no pasó un día sin que le den un fuetazo, porque ellos no se conformaron con irse, ¿verdad? Y esos datos están. ¿De dónde pagaste la deuda? No te lo pueden decir. Eso después dicen que le pagaron la deuda con el dinero que le dieron del Banco de Reserva. Señores, vamos a hacer una pausa.